Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Saludos de regreso en este segundo segmento de nuestro programa Cita con el doctor Lam en Vida con Salud. Jenny, al terminar el primer segmento, estábamos hablando sobre el uso de la medicina tradicional china para el COVID. Y yo mencionaba que en esta parte del mundo no solamente no se usa o se desconoce, quizás incluso hasta de manera intencional, aunque parezca una barbaridad, pero sí lo es. Y yo voy a aclarar esto después, pero ni siquiera se habla sobre los recursos de medicina tradicional china. Incluso se comentaba que se han considerado o se ha usado incluso la ivermectina, que es un antiparasítico que no tiene acción antiviral, que se sepa, que se conozca, pero tiene una acción aparente que es inmunosupresora. Y entonces pues eso calma el ataque del sistema inmunológico al tejido pulmonar, y en determinado momento, quizás puede ser, todo depende en el momento que se use, pero muy posiblemente sea en detrimento a la persona si se usa inadecuadamente y no en el momento adecuado. Pero puede salvar quizás una persona, para calmar o reducir el daño en el tejido pulmonar. Pero, sin embargo, eso es una alternativa, que es un antiparasítico, no es un antiviral, pero son tratamientos que se han experimentado en Occidente. Sin embargo, habiendo medicina de origen herbario, medicina herbaria efectiva para resolver la enfermedad del COVID, para evitar que ese paciente llegue a un estadio más avanzado de la enfermedad y muera, o que probablemente muera, o tenga que usar respiración asistida, etcétera. Pues sin embargo no se habla de eso, no se habla de los recursos de medicina herbaria. Y eso es un error garrafal. Yo pienso que incluso muchas veces yo creo que es un desconocimiento, que no se usa por desconocimiento, pero también hay muchas veces podemos decir podríamos decir que el desconocimiento es intencional. Porque si la información existe, ¿por qué usted no la investiga y la aplica en su paciente? Comúnmente me dicen no, porque es un protocolo de medicina tradicional china. Pero es que lo que funcione, sea medicina tradicional china o medicina convencional, no importa. Si usted quiere beneficiar a su paciente, a la persona. Porque para mí, si un tratamiento es efectivo, un tratamiento herbario, en medicina tradicional china, para un chino, o para un japonés, o para un coreano, si me dice que no lo puedo usar porque, bueno, en el caso mío tengo 1% de occidental, pero ¿cómo no va a ser efectivo para un occidental? Eso es un cuento. No cabe otra manera o sea, es una mentalidad reduccionista que no permite pensar correctamente, y bueno, eso se paga muy caro. Yo pienso que muchas personas han muerto por esa ignorancia o arrogancia, o la combinación de las dos palabras, aunque feas luzcan o suenen, porque hay solución con medicina herbaria para evitar que esos pacientes lleguen a un estadio tan avanzado de la enfermedad, tan serio, tan complicado, que puedan morir o necesitar incluso ese servicio de ocupar incluso capacidad en los hospitales, porque cuando la persona pues avanza con el COVID, entonces va a terminar con respiración asistida, etcétera. Bueno, yo pienso que el asunto de China es muy interesante, porque ellos controlaron al principio donde surgió el virus, de acuerdo a los estudios. Hay
que existen en la ciudad de Wuhan, pues ahí lo controlaron bien, con muchas restricciones, ¿no?, de movimiento, distanciamiento social. Y lo mismo están aplicando en Shanghai, donde hay un brote ahora tremendo. Pero es muy interesante porque comentábamos incluso antes de comenzar el programa que había salido a la noticia que habían 10.000, ¿no? 10.000 médicos, sí, de medicina tradicional. De medicina tradicional china, participando en el cuidado de la ciudad. Shanghai es una de las ciudades más pobladas del mundo. Es increíble, es una ciudad enorme, enorme, con muchos millones de habitantes. Y además del cuidado de salud, que se usa mucho la medicina tradicional china, bueno, se usa también la medicina convencional. ¿Qué aporta la medicina convencional? Bueno, aporta que si el paciente necesita ventilación artificial, le ponen un respirador. Exacto, claro. Le ponen un respirador. Los análisis de sangre, hoy día también se usan en laboratorio. La imagen es muy importante en el paciente afectado por el COVID, etcétera. De modo que la medicina integrada es lo que soluciona, o al menos lo que se usa en Asia. Y también, bueno, pues allí, como sabemos, es un país que bueno, las autoridades de allí son muy, muy fuertes, ¿no? No es como nosotros acá que vivimos en democracia. Entonces ellos, bueno, pues hay muchas cosas aquí que se hablan en cuanto políticamente, y personas que desconocen cómo se vive en China, pero bueno, no podemos obviar una cosa que sí es cierto. Es un país de mano fuerte y de un régimen totalitario. Y eso, bueno, pues ellos cuando deciden hacer algo, pues no te puedes salir de la regla. Y ellos han implementado que el distanciamiento social y el bloqueo, te hacen un bloqueo en el área donde se detecta el focus, de manera para poder controlar que eso siga creciendo y vaya expandiendo hacia otras áreas. Eso también yo pienso que ha ayudado en controlar un poco la pandemia. Ahora, si eso va a ser efectivo o no, bueno, hay quien dice, no, mira, en realidad mejor abrir todo y el que se contagia, y el que no, bueno, que no se contagie o lo que sea. Pero bueno, son teorías. En cuanto a la pregunta de qué se usa en medicina tradicional china, en términos de medicina, es la medicina herbaria tradicional china en combinación con la medicina convencional. Ambas. El mismo enfoque que se usa prácticamente para todas las enfermedades, no solamente en China, toda Asia. Fíjese usted que Juan Luji es el subdirector de la Administración Estatal de Medicina Tradicional China. Él dijo que la combinación de la medicina tradicional china y la medicina occidental se fortalecerá aún más para reducir las estancias en el hospital y la tasa de mortalidad de los pacientes. Bueno, es que ellos tienen la experiencia de cuando ocurrió el primer coronavirus, claro, en los años, a principios de los 2000. Y eso fue lo que usaron. Siempre, y lo usaron con éxito. Acá no se habla de eso. Yo te digo, escucho programas incluso donde hablan de ivermectina, son de tratamientos alternativos, pero dentro de la gama de medicina convencional. Sin embargo, tenemos la medicina herbaria profesionalmente disponible aquí en Estados Unidos y es ignorada. Ignorada no solamente por el pueblo que no lo conoce en su gran mayoría, sino por los que deberían aplicarla. Por los profesionales de la salud. Eso es inconcebible. Por eso a veces digo, o he dicho, que el cuidado de la salud en esta parte del mundo es cojo. Son sistemas cojos de salud. Hay personas que incluso, yo tengo muchísimos médicos, incluso tengo más amigos médicos convencionales que médicos de medicina tradicional china. Y siempre, bueno, pues a veces tenemos estas tertulias y muchos, la mayoría,
razonan como yo, que hay una deficiencia tremenda en cuanto al desconocimiento, al uso de la medicina herbaria profesional. Porque esa teoría o esa idea reduccionista de que solo las drogas, solo los tratamientos con drogas farmacéuticas son efectivos, eso es falso. Es una gran mentira. Y sin embargo, muchísimos médicos lo dicen y están dándole información incorrecta en detrimento a la salud de las personas. Que debería ser lo principal. Claro, pero como que ellos de eso no conocen, porque en su formación no incluyen o no estuvo presente el estudio de la medicina herbaria para la salud. No saben de cómo usar la medicina herbaria, solamente las drogas convencionales. Pero basado en eso, pues le dan información incorrecta al paciente. Y eso lo vemos incluso en enfermedades serias, tan serias que como el cáncer. Muchas personas incluso se van a la tumba, que lo hemos dicho aquí. Sin haber buscado una alternativa. Sin saberlo. Y algunos incluso son mal informados o desinformados, porque también nos llegan a la clínica, siempre nos han llegado personas que dicen, mira, doctor, yo no puedo comentarle a mi médico que estoy o que quiero recibir medicina tradicional china, porque mi médico me dicen, o se lo dije y se puso histérico. Digo, señor, este señor puede ser un gran médico en medicina convencional, sí, claro, pero es ignorante. Este señor no conoce que hay otras alternativas, incluso que mejoran su propio tratamiento, su propio enfoque, su propia estrategia. Pero es que en realidad, combinando la medicina convencional y la medicina oriental, ¿el único beneficiado es el paciente? Por supuesto. Porque tiene lo mejor de las dos. Por supuesto, y no me vengan con cuentos, repito, si es efectiva para un chino o un japonés o un coreano, es también efectiva para mí. Con una pequeña diferencia, hay más gente de aquel lado que de este. Sí, también, ese es otro tema, que dicen, no, pero eso no fue probado en ningún lado. Señor, si eso se usa desde tiempos antaños, además hay otro error, y parte del error del desconocimiento que hay en Occidente sobre medicina oriental, es que la medicina oriental que se practica en nuestros tiempos es el mismo nivel de medicina herbaria que se usaba hace 1000 años atrás. No, nada que ver. La medicina herbaria evolucionó igual que la medicina convencional. Hoy día los productos herbarios se usan de la misma manera que en medicina convencional, en forma de tabletas, inyecciones, extractos como granulados, etcétera. Y además de eso, también si quiere, se puede usar de manera tradicional, pero ya es una medicina que no es muy controlada, no sabes el porcentaje de concentración que hay, etcétera. Pero eso también existe, como lo hemos mencionado también anteriormente en otros programas, en la medicina convencional. Por eso está lo que se llama over the counter. En cuanto te sientes un resfriado y puedes ir a Walgreens o a cualquier otra farmacia y comprar un medicamento para resfriado. Lo mismo sucede en medicina tradicional china. Puedes hacer un cocimiento, una infusión o un... Claro, pero para algo leve. Claro, eso sería el equivalente a over the counter, claro, en medicina tradicional china, ¿me explico? Entonces, ¿qué te voy a decir? Se usa la medicina herbaria tradicional china de manera integrada para reducir la posibilidad de complicación en cuanto a la enfermedad del COVID-19. O la COVID-19, porque estamos hablando de la enfermedad, no del virus. Doctor, otra pregunta. En el segmento anterior se habló del mesotelioma. ¿Qué es el mesotelioma? Sí, el mesotelioma es un cáncer de pulmón que afecta el tejido que reviste la cavidad torácica y también que envuelve al pulmón, ¿no? Y ahí es que se complica la cosa, ahí se encuentran esas células malignas que afectan. Eso es un cáncer de pulmón, pero que afecta la pleura, la parte exterior, ¿no? Uh-huh. del pulmón. Y bueno, no solamente del pulmón, puede también afectar el peritoneo o la parte
en el abdomen, que también lo que reviste la cavidad abdominal y el tejido que cubre los órganos abdominales. Entonces, es una enfermedad que, aunque puede ocurrir por otras razones también, un % grande se atribuye al asbesto. Que fue tan terrible décadas atrás. Sí, exacto. Por desconocimiento del hombre se usaba claro. en muchísimos productos. Entonces, pero se trata de ese tipo de cáncer de pulmón generalmente. Uh-huh. Usted siempre nos ha dicho que la medicina tradicional china es una muy buena opción para ser utilizada de forma integrada a las terapias convencionales y como alternativa para quienes rechazan los tratamientos convencionales. ¿Cuáles cánceres responden mejor a los tratamientos con medicina tradicional china? Mira, la medicina tradicional china es beneficiosa en todos los tipos de cáncer. Sin embargo, respondiendo, tu pregunta es certera, es pasar por un filtro a ver cuáles cánceres. En mi experiencia clínica y en China, donde se tratan millones y millones de seres humanos, todo depende del estadio de la enfermedad. Lo mismo ocurre con medicina convencional. Uh-huh. Porque no podemos decir, bueno, sí podemos, te voy a mencionar una lista de cánceres, los que en mi opinión responden mejor a los tratamientos con medicina tradicional china, pero todo depende del estadio, lo mismo que ocurre con medicina convencional, que se detecta la enfermedad. Y también muchos otros factores que influyen en la evolución de una enfermedad. Porque la persona puede agarrar 20 pacientes con el mismo cáncer y aproximadamente el mismo estadio de la enfermedad y pones el tratamiento, pero el cáncer es una enfermedad personalizada, personal, individual, quiero decir. Entonces, estas 20 personas se alimentan de formas diferentes, tienen un estilo de vida diferente, el factor emocional puede ser también diferente, el environment, el medio donde viven también puede ser diferente. Entonces todo eso influye en cuanto a la evolución del paciente y da resultados individuales que uno como médico pues puede ir ayudando a reajustar, en otras palabras. Pero te voy a mencionar algunos casos o cánceres que responden muy bien a la medicina tradicional china, incluso en estado avanzado. El cáncer de hígado, el cáncer de próstata, el cáncer de mama, los cánceres hematológicos, o sea, los cánceres de sangre, las quimioterapias, tratamientos o sea, las enfermedades hematológicas como las leucemias, los linfomas, los sarcomas, responden muy bien. Y el cáncer de colon también responde muy bien a la medicina tradicional china. Hay, sin embargo, un cáncer que en cuanto a tratamiento con medicina convencional es pero muy difícil. Y en mi opinión, el paciente responde mejor a los tratamientos con medicina tradicional china que a los tratamientos con medicina convencional. En mi experiencia de clínica, lo que he visto tanto en China como en Occidente, como mi propia experiencia en nuestra clínica, es que el paciente de cáncer de páncreas responde mejor a los tratamientos con medicina tradicional china que con medicina convencional. Y sin embargo, eso se desconoce. Y en medicina convencional muchas veces es una sentencia. Comúnmente sí, y incluso lo que más se usa, que es la gemcitabina, y también se puede hacer se hacen con distintas combinaciones, con fluoracil, etcétera, pero también se usa una medicina tradicional china, comúnmente que está disponible en Occidente como quimioterapia.
pero es una medicina tradicional china, que es el extracto de la cáscara de un árbol que hay en China, que es nativo de allá, que se llama Campotecan acuminata, su nombre en latín. Su nombre en chino es Sishu. De ahí sacan el extracto, le llaman irinotecan o campotecan, y eso se usa también en ciertas combinaciones de protocolos contra el cáncer de páncreas. Pero realmente no es tan efectivo como, por ejemplo, los glicosidos de triptericho, el Leiconten o Triptolide, en combinación con la inmunoterapia con astrágalo. Bueno, se combina de acuerdo al caso y la necesidad individual de cada paciente. Se puede combinar con la misma artemisinina, etcétera. De modo que hay muchos cánceres que responden muy bien a los tratamientos con medicina tradicional china, tanto de manera integrada con la medicina convencional como de forma exclusiva. ¿Puede practicarse la medicina oriental como se ejerce la medicina en Occidente? 15 minutos por paciente. Muy buena pregunta y muy interesante. Poder practicarse, sí, incluso se está haciendo. ¿Que sea igual de efectivo? No lo creo. ¿Que sea lo más adecuado? Tampoco lo creo. No es lo más apropiado. Pero hoy día, incluso como los seguros cubren la acupuntura, pues los centros de salud, vas a una clínica, un HMO, etcétera, pues a veces tienen acupuntura. Pero es una acupuntura que, por ejemplo, para dolor de hombro, hay un protocolo, que por ejemplo, digamos, son 5 establecidos, 5 o 6 agujas que se ponen en tal o más cual punto. Y entonces, a todos los casos que llegan con ese dolor de hombro, pues le ponen esos puntos en la articulación y punto. El mismo protocolo. ¿Cuánto? Le insertan los puntos, 15 minutos y listo. Ya, listo, váyase. Venga mañana o venga cada 2 o 3 días, algo así. No es el tipo de medicina tradicional china que ejercemos nosotros en nuestra clínica o lo tradicional, lo común. No es igual de efectivo realmente y en mi opinión yo no voy a entrar en hablar sobre lo que ofrecen otros centros ni nada de eso porque ese no, digamos, no es mi estilo. Pero en mi opinión no es igual de efectivo. Pero igual, vamos a suponer que un paciente va a su clínica. El primer examen es larguísimo. Sí, todo depende. Pero, por ejemplo, en condiciones complicadas o serias como el cáncer o lupus, artritis reumatoide, etcétera, uno tiene que adentrarse en no solamente revisar la historia clínica del paciente, pero adentrarse en su estilo de vida para poderlo ayudar realmente. Porque en medicina tradicional china, por ejemplo, hay agentes de medicina herbaria que van a controlar la respuesta inmunológica del paciente, va a mejorar, pero eso no es la manera de curar a un paciente o de ayudarlo a sanar, que es el tema. ¿Cómo ayudas a esa persona que se sane? Tienes que conocer el medio donde vive, cuál es su estilo de vida, cómo se alimenta, etcétera. Eso no lo puedes hacer en 15 minutos. En mi opinión, no es fatal. Usted siempre nos habla de lo fundamental que es la alimentación para tener salud. Es que nosotros como organismo y lo que constituye todos nuestros órganos, la base, la célula, todo, nosotros necesitamos alimentarnos. Entonces, o sea, no hay vida si no hay alimento. Entonces el alimento es alimento y es medicina, son ambos. A la vez. Claro. Doctor, nos queda muy poquito tiempo. La última pregunta que le hago por hoy. Hay muchas clínicas que ofrecen tratamientos alternativos para pacientes de cáncer y otras enfermedades. ¿Qué hace de su clínica un centro de salud ideal para las personas con cáncer? Para las personas con cáncer y para las personas que van buscando también la medicina alternativa, la medicina tradicional china como alternativa o como complemento a su tratamiento convencional.
nuestra clínica ofrece tratamientos de muy alta calidad en cuanto a medicina tradicional china y tratamientos integrados contra el cáncer. Y además eso, con mucho orgullo lo ofrecemos con profesionalismo, con ética y con honestidad. Y eso yo diría, además de que tenemos muchísimos tratamientos que en el área de medicina tradicional china y en el área de medicina convencional son tratamientos y protocolos exclusivos de nuestra clínica, que no lo va a encontrar en ningún centro, incluso en centros de medicina alternativa o integrativa que existen en hospitales o centros de salud famosísimos en Estados Unidos. En ninguno vas a encontrar muchísimos tratamientos que tenemos disponibles en nuestra clínica. Bueno, si necesitan más información, la clínica está en el 7360 Coral Way o en el 305-267-4560. 305-267-4560. Doctor, se nos ha ido el tiempo. La semana que viene, más preguntas. Como siempre, mucho gusto. Trataremos de estar acá. Este programa ha sido posible gracias a TCN Physicians, la clínica del Dr. Marcelo Lam en Miami. Teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada sábado a las 8:30 de la mañana y domingos a las 9 de la mañana. Les deseamos salud y suerte.